tardes a todos los estudiantes. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Bueno, hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a dos actividades. La primera es a mostrar el solucionario del examen de la primera evaluación y luego vamos a en realidad mostrarles lo del proyecto, indicando hoy vamos a iniciar el proyecto, deberíamos haber iniciado pero no tuve oportunidad de pasar las clases de la anterior semana, entonces vamos a empezar el día de hoy y inclusive vamos a fijar de entrega del proyecto para que esté claro para ustedes y con anticipación ya lo saben. Y cuál va a ser la forma de desarrollar el proyecto. Hasta ahora ya tenemos avanzado todo planimetría y todo altimetría. Nos faltan algunos altimetría, pero ya la teoría está dada, entonces no va a ser difícil ya empezar con el proyecto con planimetría y altimetría. Y en el curso que vayan realizando vamos a avanzar la parte de secciones transversales y movimiento de tierras y drenaje, ¿no? Que son parte también del proyecto. Vamos a empezar primero con la primera parte, que es mostrarles el solucionario del examen. No creo que sea necesario copiarlo porque está también en el Moodle este archivo, o sea que lo pueden ver y comprobar con sus exámenes. No sé si sus exámenes físicos lo tienen a mano, pero lo van comprobando. Entonces, la idea es mostrarles y explicarles cómo eran las respuestas de toda la evaluación. Primero vamos a ir a la primera pregunta, que era la pregunta teórica, que tenía 10 incisos. Entonces, la primera decía, indique los kilómetros que tiene el departamento de Tarija en red departamental y red fundamental. Los resultados a ese valor son que la red fundamental tiene 1.385 kilómetros y la red departamental de Tarija tiene 3.561 kilómetros. Eso era el resultado. Algunos han puesto valores aproximados, les he hecho valer el valor aproximado, pero otros han puesto valores muy diferentes. Eso ya no ha sido tomado en cuenta para la evaluación. El segundo inciso decía qué efecto tiene el peralte si es con respecto al eje o borde de la calzada. La respuesta era el efecto que tiene el peralte con respecto al eje es el incremento del movimiento de tierras. Si es si es la sección con respecto al eje, hay compensación entre corte y terraplén al hacer el peralte, y si es con respecto al borde de la calzada, genera mayor movimiento de tierras o en corte o en terraplén, dependiendo a cuál de los bordes estaría el peralte, si al borde interno o al borde externo. La pregunta 3 era demostrar de equilibrio en la carretera de un vehículo. Había varias formas de hacerlo. Aquí les doy una forma sencilla de
de demostrar la ecuación que servía para a partir del esfuerzo de la fuerza centrífuga, el esfuerzo de fricción y el peso del vehículo componente, que son los que contrastan al peralte E y a la fuerza de fricción neumático calzada F, ¿no? Hay varias formas, la mayoría ha hecho una forma más detallada que también ha sido válida en todos los casos con paso por paso, como está en el libro, ¿no? Entonces no hay problema de eso. La pregunta 4 dice, en una curva de transición, ¿cuáles son los puntos singulares? Los puntos singulares de la curva de transición son los puntos donde pasa de transición a circular y de circular a transición. Es el punto SC y CS. Esa era la respuesta. Podía ser también que sea el inicio, que era TS, y el final, que es ST. También era válido que estén los 4 puntos, pero básicamente estaban apuntada a la pregunta que indiquen estos dos singulares. La siguiente pregunta era, indique qué parámetros de volumen de tráfico se consideran en carreteras. En teoría hemos hablado de 3 parámetros de tráfico, que son el tráfico promedio horario, el TPH, el tráfico promedio diario, TPD, y el volumen directriz. Esos son los 3 parámetros. La pregunta 6 dice, indique 3 aspectos importantes en la etapa de construcción en carreteras. Aquí había varias posibilidades de respuesta. Hemos hablado de muchos aspectos en construcción de carreteras, en la etapa de construcción de carreteras. Y he anotado 3 que sí hemos hablado, que es la movilización, el plazo de la obra, la recepción provisional y recepción definitiva. Son 3 aspectos importantes, pero podían haber tocado otros también de los que hemos hablado. Se ha considerado en esas como respuestas válidas. La pregunta 7 decía, ¿qué parámetros son necesarios para diseñar una curva horizontal circular? Los parámetros necesarios para diseñar es tener radio de curvatura y ángulo de deflexión. Sin eso no podemos diseñar porque todas las relaciones están en función de esos 2 parámetros, ¿no? Entonces eran necesarios para poder diseñar una curva horizontal circular. La pregunta 8 era, en un esquema gráfico muestra el desarrollo del peralte de una curva horizontal con transición. Entonces hacía un gráfico esquemático sin valores, donde tenemos desde el punto, no he puesto aquí, sí he puesto desde TS hasta SC, es un peralte variable con el radio osculatriz. Luego tenemos de SC a CS el peralte constante con la parte circular, y de SC a ST el peralte variable con el radio osculatriz. Esta era la gráfica que había que hacer para la respuesta número 8. La pregunta número 9 era, ¿cuál es el parámetro de mayor influencia en la capacidad vehicular? Ustedes ven los valores que hemos utilizado en las tablas, tanto de ancho de carril como ancho de berma y porcentaje de vehículos pesados. El que tiene mayor influencia es el parámetro de
el porcentaje de vehículos pesados, que baja la capacidad al 55%. Y finalmente, la 10 indica el componente de la funcionalidad que tiene la ecuación de visibilidad para pasar a dos vehículos. Esto les había dado como tarea, ¿no? Y en la tarea, la funcionalidad es el vehículo que viene en sentido contrario, que el que no está haciendo sobrepaso. Y ese es su componente de ese vehículo que está viniendo en sentido contrario, es la velocidad de diseño sobre 3.6 por el tiempo 3. Esa era la pregunta 1 teórica que tenía los 10 incisos. Eran relativamente sencillas las preguntas y sencillas las respuestas también, y concretas, ¿no? Sí tengo que hacer una reflexión a todos, a todo el curso. En realidad, como no me ha pasado en otros semestres, he visto muy bajas notas en esta parte. Y eso, la única respuesta a eso es que ha habido poco interés de estudiar esta parte, la parte teórica que hemos avanzado, que es muy importante porque sin teoría no van a poder hacer ningún proyecto. Entonces, hay cosas que preguntamos aquí que sí lo tienen que saber. Entonces, una reflexión general que hay que leer un poco lo que hemos avanzado, o hay que volver a revisar los videos y las diapositivas que se les ha entregado, ¿no? Eso es en cuanto a la pregunta 1. Vamos a la pregunta número 2, que era esta pregunta, y ahí está aproximadamente la gráfica del solucionario. Me espera un minuto, por favor. Bueno, en la pregunta 2, si recordamos el enunciado, era una curva circular que dábamos algunos datos y queríamos ver que había un choque en alguna progresiva entre el vehículo 1 y el vehículo 3. El vehículo 1 al hacer el sobrepaso al vehículo 2 y el vehículo 3 que estuviera viniendo en sentido contrario. Y los incisos que debían contestarse es determinar la visibilidad horizontal y la diferencia con el desarrollo de la curva, y determinar la velocidad del vehículo 3 que choca con el vehículo 1, sabiendo que el ancho de carril es 350. Entonces, esta pregunta tenía dos incisos. Entonces, primero resolvíamos la pregunta del inciso A, que era hallar D sub H, pero para hallar D sub H necesitaba R', tenía que hallar R, que salía 135 metros, porque tenía el desarrollo, ya puesto porque tenía el inicio y el final de la curva. Entonces tenía el desarrollo y tenía el ángulo de deflexión, y despejaba de ahí el radio de curvatura y sacaba 135 metros. Con eso podía determinar R', que era una parte para entrar a la raíz cuadrada. La otra parte era M, donde necesitaba R' también, que ya tenía. Necesitaba el grado de curvatura, que debía encontrar previamente, y el desarrollo, la distancia de visibilidad para parar, que también debía encontrar previamente, que salían estos valores. Y con eso determinaba el valor de
el valor de M. Entonces, reemplazando R' y M en la raíz cuadrada de D sub H, determinaba D sub H, que me salía 130,18 metros. Esa era la respuesta en el inciso A, además de que me pedía la diferencia que hay entre el D sub H y el desarrollo de la curva. El desarrollo de la curva era 110 y la D sub H era 130, por lo tanto la diferencia era 20,18. Esta era la respuesta al inciso A de la pregunta número 2. El inciso B era hallar con qué velocidad iba el vehículo que chocaba con el vehículo 1. Entonces ahí calculaba la distancia de visibilidad para pasar y como tenía ubicado dónde iba a hacerse el choque, entonces era a 65 metros del inicio, por lo tanto D sub 3 tenía que ser hasta esa distancia con qué velocidad iba, y esa velocidad era 101,30 kilómetros hora. Esa es la velocidad con que se producía el choque del vehículo 3. Entonces, cada uno de estos incisos valía 10 puntos, por eso valía 20 puntos la pregunta. Para quienes han hecho y han llegado a estos resultados. La forma de calificar ha sido al resultado, ¿no? Pero si alguien ha hecho y ha llegado a otro resultado diferente, muy diferente, porque si está muy cercano también se le ha dado por válido, pero si está muy lejano y es diferente proceso de cálculo, no se ha hecho valer como bueno la pregunta, pero sí se le ha dado un valor al procedimiento, simplemente un valor, un puntaje, ¿no? Esa era la pregunta número 2. Vamos a la pregunta número 3, que era la pregunta más larga, porque tenía 5 incisos y es la que más valía también porque tenía 30 puntos. Entonces, habían 3 PIs. En los 2 primeros PIs se hacía una curva inversa y en el tercer PI se hacía una curva compuesta. Entonces había que resolver, había muchas formas de resolver porque tenía varias preguntas. Si quieren, iban a hacer los cálculos directamente para la pregunta, o hay algunos alumnos que han optado por resolver todas las curvas, y ya teniendo los resultados de todas las curvas, ha sido más fácil resolver los incisos, ¿no? Entonces, yo voy a hacer algo intermedio en la resolución. Entonces, vamos a empezar con el primer inciso que dice cuánto valía la longitud de la transición interna de la curva compuesta. Entonces, para ello, había necesariamente, para entender, graficar dónde estaba, desde dónde hasta dónde era la curva compuesta, ¿no? Entonces, siempre les he dicho que es bueno hacerse un gráfico. Entonces, todo iba desde la 21,300 hasta la 23 más 0,0. Y los PIs estaban en la 22 más 580, en la 22 más 660 y no nos daban el PI, la progresiva del último PI, pero sí nos daban
el final que era 23 más R0. Entonces había que hallar dónde estaba la curva inversa y dónde estaba la curva compuesta. Entonces había que hallar estas progresivas en función, para hallar el inicio de la curva inversa necesitaba la tangente. Entonces la tangente 1 es la que determino porque tenía el dato del radio y la deflexión. Hallo la tangente que es a 60 metros, entonces a 60 metros de 580, en la 520, ahí empieza la curva inversa. Luego hallo el desarrollo de la curva 1 y el desarrollo de la curva 2. El desarrollo de la curva 1 me da el punto donde cambia de dirección la curva inversa, que sería la 22 más 617, y el final de la curva, que es sumando el desarrollo de la curva simple 2, me da 22 más 655. Ahí está comprendida la curva inversa. Nos decían a 200 metros empieza la curva compuesta. Entonces, le sumo 200 metros y sería la 22 más 855. Ahí empieza la curva inversa hasta la 23. Entonces ya tenía ubicada a todo el tramo, de lo cual me preguntaban varios incisos. Entonces el primer inciso que me preguntan es cuánto vale la curva la curva compuesta, cuánto vale la transición interna. Aquí en medio de los dos radios hay una transición interna, que ya les he dicho que es el 25% de desarrollo de la curva 1 más el 25% de desarrollo de la curva 2. Entonces, primero tenía que hallar los desarrollos de la curva 1 y el desarrollo de la curva 2. Hacía hallaba el desarrollo de la curva 1, que salía 97, el desarrollo de la curva 2, que salía 38, y sacaba el 25% de ambas para hallar la diferencia, ¿no? Ahí tenía la diferencia, que es lo que me pedían también, aparte de decirme la distancia que tenía esa transición interna, ¿no? Que era de 114. ¿No? O la transición interna más bien valía 43.733. Este era el resultado. Ese era el inciso A. Luego vamos al inciso B. El inciso B, si recordamos, nos pide el peralte en las progresivas 22 más 600 y 22 más 925. ¿Dónde está la 22 más 600? Está en la curva simple de la curva inversa. Y la 22 más 925 está en la curva 2 de la curva compuesta. Entonces, en el caso de la 22 más 600, justo cae en una transición. Entonces, exactamente para 22,600 hago una interpolación entre la 22 más 592 y la 22 más 617, y ahí hallo el peralte. El peralte me sale mayor a 12.8, 14.93, por lo tanto adopto 12.8 y con ese valor mi peralte es 0.467.
Les había dicho que utilicemos 3 decimales en la evaluación, por eso van a ver en muchos casos los 3 decimales, solo 2 cuando el tercer decimal es 0, ¿no? Entonces, de esa manera hallábamos en la 22 más. Ese era el peralte máximo, pero la 22.600 no caía en el peralte máximo, sino en la parte transicional a 24.25 metros y ahí calculaba el peralte. Hacía una regla de 3 y obtenía el valor del peralte que era 0.14. Entonces este era el resultado en la 22 más 600 y ahora hacía para la 22 más 925. Eso caía en la parte de la curva 2, donde solamente tenía que hacer la velocidad al cuadrado sobre 2.26 por el radio. El radio era 50,236 y me salía también mayor a 12.8. Por lo tanto, utilizaba 12.8 y con eso me salía 0.467 el peralte en la 22 más 925. Así se resolvía el inciso B. El inciso C, la pregunta del inciso C era la longitud y amplitud de la curva inversa. Entonces, teníamos que hallar la longitud y la amplitud. Para eso tenía ecuaciones que ya habíamos dado. En este caso eran radios diferentes y deflexiones diferentes. Entonces, utilizábamos la ecuación y la longitud salía 125,24 metros. Y la amplitud también era fórmula, era R1 por seno de delta sub 1 y R2 por seno de delta sub 2, y eso salía la amplitud 73.59. Entonces, de esa manera obteníamos el inciso C. El inciso D decía sobre anchos en la curva inversa para un vehículo tipo de 16 metros. Entonces, como la curva inversa tenía 2 curvas simples de radios diferentes y en diferentes direcciones, entonces hallaba los sobreanchos para la curva 1 con 65 y 16 metros y para la curva 2 con 50 metros y 16 metros de longitud de vehículo, y me salían estos 2 sobreanchos, 255 y 3, 265. Y el inciso E era graficar el desarrollo del peralte en todo el tramo, o sea, desde el inicio hasta el final. Entonces, me hacía esquemáticamente una línea a partir de la 21 más 300 hasta la 23. Entonces, desde la 21 más 300 hasta el inicio de la curva inversa, era recto, no había peralte. Luego había un peralte que no lo tomábamos en cuenta, era peralte no dentro de la curva, sino fuera de la curva de la curva inversa. Y aquí empezaba la curva inversa con un peralte de 0.467 hasta la transición interna. La transición interna cambia de sentido, el peralte también máximo es el mismo, 0.467, pero en sentido contrario, hasta esta progresiva, y de ahí ya sale con una transición fuera de la curva. Luego es recto hasta donde empieza la
la curva compuesta, pero su transición de entrada de la curva compuesta lo ponemos también fuera porque hay espacio, que había 200 metros, así que esto vale menos. Entonces hacemos la transición fuera de la curva y desde aquí empieza la transición de la curva inversa o compuesta. Como ambas debería haber una transición interna, pero como ambos peraltes son iguales, porque están superando a 12.8, entonces la curva inversa era con un solo peralte hasta el final, y de ahí, antes de llegar a la 23, esto sí, la transición era interna dentro de la curva, el 25% de desarrollo era una transición de la curva compuesta. Esta gráfica es la que les pedía para este inciso. Con eso estaba resuelto la pregunta 3, que es la que más puntos valía. Cada inciso valía 6 puntos para que 6 por 5 nos dé los 30 puntos que tenía esta pregunta. Luego viene la cuarta pregunta, que era era un ejercicio relativamente sencillo porque nos daba un tipo de carretera donde nos daba que había un rango de radios de 80 a 100 metros para ese tipo de carretera, y nos daba el dato de que si subía el radio por cada metro había una incidencia en el costo de 0,10%, y había una incidencia por peralte del 1% por cada 1% de 0,25 en el costo. Entonces, pedíamos determinar el radio y el peralte óptimo. El óptimo sería aquel que me dé el menor costo, ¿no? O el costo más bajo, ¿no? Pero que entre en las especificaciones. Entonces, sabemos que el Servicio Nacional de Caminos daba como especificaciones de peralte 6, 8 y 10%, ¿no? Y los radios de curvatura para una categoría 3 podían ser no eran en este rango, pero estaban de 80 a 100. Entonces, lo que hacíamos era hallar para ambos radios cuánto sería el costo, cuánto era la diferencia de costo por radio. Entonces, yo he hecho valores nominales porque no teníamos cuánto era el costo exactamente, pero le he puesto nominalmente 10, podían ponerle cualquier valor, 10, 100, 1000, o sea, porque lo que teníamos que ver era la diferencia. Entonces, para un radio de 80 metros le he puesto que valía 10, y para un radio de 100, considerando que para cada 1% hay un exceso en el costo, entonces el costo salía un valor de 12. O sea, a mayor radio, mayor costo. Entonces convenía menor radio, ¿no? En el caso del peralte, o sea, el peralte no teníamos el dato del volumen, entonces, pero yo me he dado un valor, podían darse esto, podían hacerlo o no, no era tan significativo, pero solo así podía hallar un valor más exacto, digamos, porque si no lo hacía,
con una distancia, con una velocidad de proyecto, entonces no podría saber exactamente dónde estaba el óptimo, hubiese tenido que adoptar que era 10%, ¿no? Porque así lo decía el Servicio Nacional de Caminos. Entonces, para el costo con radio 80 y peralte 11.2 que me daba según Lasto, tenía un costo de 20.56 y para el radio de 100 con un peralte menor me daba un costo mayor de 22. Entonces, en definitiva, la respuesta era que el radio óptimo era el radio menor, porque era el que me daba menor costo. Y el peralte óptimo era el peralte mayor, pero si fuera en el Servicio Nacional de Caminos, el peralte mayor era 10%. Y en el caso del ASTO, sí, no era exactamente 10%, sino 11.20. Ese era el caso de lo óptimo para elegir el radio y el peralte en esa curva. Era más de análisis que de cálculo. Inge, buenas tardes. Una consulta, ¿había igual alguna otra forma de hacer este ejercicio? La mayoría que lo han hecho han llegado al 80 sin problema. No sé, por el análisis, me imagino, por el análisis de que a mayor radio, mayor costo. Entonces era fácil calcular porque sumaba cada metro, sumaba el porcentaje del costo, entonces era fácil elegir que lo mínimo era 80. Y en el peralte era como los peraltes del Servicio Nacional de Caminos son 6, 8 y 10%, entonces podía decir es el máximo peralte, es con el máximo peralte y el menor radio voy a obtener el costo más bajo. Era más sencillo, solo que la mayoría también ha hecho con radio 80 y peralte del 8%, no sé por qué, no explican por qué, pero en Servicio de Caminos se podía poner peraltes hasta el 10%. Y aquí yo hice el cálculo para demostrarles que el peralte óptimo estaba más del 10% inclusive, pero el Servicio Nacional de Caminos solo permitía hasta el 10%. Entonces, los que han puesto 80 y 10 ha sido correcto. Los que han puesto 80 y 8 peralte ha sido válido en el 70% solamente de la nota. Y los que han puesto 8 radio y 8 peralte, esos solamente se les ha hecho valer el procedimiento. La última pregunta era esta pregunta que calcular, determinar el ancho de carril necesario para la capacidad requerida y ver cuánto incrementaba el 12% de vehículos pesados en cuanto a la capacidad vehicular. Entonces tenía dos incisos que también valían 15 puntos, o sea, cada inciso valía 7,5. Entonces tenía como dato que toda la calzada, carriles más bermas, podían alcanzar hasta 9.4. Entonces, y por otra parte, que la carretera debía satisfacer a un volumen de 580 más un 25%. Entonces, sí podía calcular cuánto debería
alcanzar la capacidad a 580 por 1,25, ¿no? Entonces, tenía que llegar a 725 vehículos hora. Si tengo un ancho de carril y berma de 9.4, lo máximo que puedo poner en carril para las tablas que hemos usado es 3.65. Porque más de 3.65 ya el factor de corrección es 1, ¿no? Entonces, no tiene sentido poner más de 3.65. Entonces, colocaba 3.65 más 3.65, era 7.30, y le restaba de 7.30 a 9.4, y eso lo dividía entre 2. Y eso me salía una berma de 1.05. Eso era pensando en el máximo que podía tener de carril. Y en el mínimo, según nuestras tablas, es 2.75. Entonces, si pongo mínimo 2.75, paso a una multiplico por 2 y resto de 9.4 y me da, y eso divido entre 2, me da una berma de 1.95, que es mayor al límite, porque el límite en bermas en nuestras tablas es 1.80. Entonces, 1.95 ya era demasiado, porque igual no iba a subirla ni restar la capacidad, porque estábamos en el límite. Su coeficiente era 1, ¿no? Entonces, bajo esas consideraciones, entonces tenía que hacer primero para esta y después para esta otra, para ver cuáles eran sus factores de carril y berma. Y en el caso de vehículos pesados, que ahí era uno solo, para cualquiera sea los casos, los vehículos pesados no iban a cambiar, y ya nos decían que era 18%. Entonces, si es 18%, nuestra tabla va desde 0 hasta 20. Entonces, tenía los valores de 10 y 20 y ahí interpolo para 18, pero tenía el terreno plano y ondulado. Entonces, cambiaban los factores para plano y para ondulado, y que salían diferentes coeficientes, y con eso sí calculaba el coeficiente de vehículos pesados, que me salía un factor de 0.968. Entonces, hago la capacidad, o sea, con 900 por 1, porque es el ancho máximo de carril, y me da el factor de 1, por el ancho de berma, de 1.05, y por el ancho o por los vehículos pesados, que da 0.65. Me da 490, ¿no? Y es menor a 725, que tenía que llegar a 725. Por lo tanto, mi respuesta es que no hay posibilidad de que lleguemos a la capacidad de 725. La máxima capacidad que vamos a llegar es 490, ¿no? Entonces, esa era la respuesta. Los que han sacado 490 y han puesto una respuesta no con este enunciado, pero dando a entender que no hay, no es suficiente los 940 para llegar a la capacidad, entonces sí ha sido correcto. Y el inciso B era aumentar a los vehículos pesados el 12%. Entonces, si ya teníamos 18 más 12, teníamos 30,
y 30% era mayor al 20% que teníamos en la tabla. Por lo tanto, el factor de vehículos pesados seguía siendo el mismo, 0,622. Para ese caso. Y teníamos el ancho de carril, el ancho de berma y el de vehículos pesados. Y había un aumento de capacidad de 461 o una disminución de la capacidad de 490 a 469 por ese incremento del 12%, que en realidad se convirtió solamente en un incremento de 2%, porque antes ya calculábamos para 18%. Entonces, y como el límite está en 20, este 12% en realidad solo se consideró para el 2%. De ahí salió este margen, este coeficiente. Pero la respuesta era para el 12%, rebajaba al 469 y la diferencia es lo que influye en la capacidad, influye en 21 vehículos hora. Esa era la respuesta a la pregunta número 5. Eso era todo el examen, ¿no? Entonces, ahora lo que tienen que hacer es, este archivo lo tienen en el Moodle, pueden bajarlo y verlo y comprobar con sus exámenes, y si quieren ustedes mismos se califican y comprueban su calificación con la calificación que ya está en el Tarquía. Ya está sus calificaciones de esta evaluación en el Tarquía y pueden revisar. Vamos a suponer que puede haber algunos reclamos, pero eso lo van a hacer en la siguiente clase. Nos vamos a quedar una media hora para si hay reclamos, ¿no? Pero, o sea, les he explicado cómo se ha calificado, ¿no? Eso sería respecto a la evaluación. No sé si quieren alguna pregunta general. No reclamos todavía, porque los reclamos los voy a tomar en la siguiente clase uno por uno, en forma muy personal, ¿no? Pero alguna pregunta general que sirva para todo el curso, alguna cosa que ustedes hayan interpretado diferente y hayan realizado diferente la resolución. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. En el ejercicio 3 quería preguntarle cómo ha utilizado o qué valor ha utilizado en el ángulo de flexión para la curva 1 en la curva compuesta. En la curva compuesta. Este es un ángulo de deflexión total, ¿no? ¿Para qué necesitaba ese? O sea, no necesitaba otro ángulo o este ángulo para ningún cálculo, creo que no he usado yo. ¿Usted para qué lo ha usado este ángulo? No, el desarrollo de la curva era una diferencia de progresivas. Sí llegaba a esta progresiva donde estaba el inicio de la curva y llegaba y tenía de dato el final de la curva en progresiva. Entonces, la diferencia de estas dos progresivas era el desarrollo de la curva compuesta. Eso está calculado acá, que era 144.933. Sino que ahí en esta diapositiva, ingeniero, usted está utilizando la fórmula de desarrollo de la curva y utiliza el ángulo de 43, 25, 1,13. Eso para la inversa.
Pero ahí dice desarrollo la curva compuesta y utiliza el resultado de esa y la suma en la otra. Esto, ¿no? Sí, Esto es lo que es lo que estoy marcando. sí. Claro, no es este valor. En realidad no tenemos el valor exacto de y no necesitaba tampoco. No he debido usar en ninguna parte este valor. Porque ya le digo, estos 144 sale de la diferencia de progresivas, nada más. Y esto ya tenía el dato de que la primera sí valía 30 metros, ¿no? O la última. Era con los datos del enunciado. En los datos del enunciado decía que el desarrollo de la segunda curva compuesta valía 30 metros. Entonces era un dato. Entonces era fácil decir que de 144, que era el total, menos los 30, era el desarrollo de la primera. Por eso no necesitaba hacer este cálculo. Probablemente esto esté equivocado, lo que usted dice, pero no lo he usado este dato. En la misma pregunta, pero en el inciso C, en cálculo de la longitud, Ya. ahorita he calculado, pero no sale ese resultado. Con los mismos ángulos, mismo radio de curvatura. No, creo que aquí falta sobre 2, ¿no? Coseno de delta sobre 2, delta. Creo que me he olvidado poner el 2 debajo de los ángulos. A ver, haga la prueba con eso. Ingeniero, buenas tardes. Sí, un minutito antes. ¿Está calculando el que me dijo? ¿Le sale o no le sale? Solo colocando debajo en los ángulos hacer delta medios. No me sale, ingeniero. Ya, vamos a revisar entonces, vamos a poner a una revisión por si acaso. No lo tengo yo a la mano ahorita el físico, pero voy a revisar para aclararles de dónde salió estos 124. ¿Ya? ¿Usted resolvió este inciso? Sí. ¿Y cuánto sacó? 99, más o menos, 99,17. Si yo me equivoqué, entonces también le voy a considerar su examen. Como vamos a revisar la próxima clase, y también debe estar mal ambos casos, la longitud y la amplitud tendrían que estar mal, ¿no? Bueno, entonces revisen sus exámenes, revisen sus notas, comparen con el solucionario y cualquier reclamo, la siguiente clase nos vamos a quedar media hora para hacer el reclamo muy personal. ¿Ya? El otro tema que me interesa ver ahora es el tema del proyecto. Entonces el proyecto ya está en el Moodle también el archivo del proyecto, y les voy a mostrar acá en diapositivas el
enunciado del proyecto, o sea, las partes, no sé si, no creo que necesiten copiarlo, pero hay un capítulo 1 de especificaciones técnicas donde van a ver cuáles van a ser sus parámetros de diseño del proyecto. Ahí tienen que hablar de la velocidad, grado de curvatura, radio de curvatura, viendo la norma y el tipo de carretera que les va a tocar hacer. Luego van a hacer el diseño planimétrico con todo lo que han aprendido en planimetría. Luego el diseño altimétrico de la carretera hasta llegar a la planilla de cotas curva. Y luego el movimiento de tierras hasta llegar al diagrama masa, que es lo que nos falta avanzar. Y luego finalmente el drenaje. Y van a hacer estos planos, los planos bimodales planta-perfil, los planos transversales, el plano de curva-masa y los planos tipo de obras de drenaje. Esos son los planos que tienen que hacer del proyecto. Entonces, ya pueden empezar con tanto el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Que ya tienen todo para avanzar esos capítulos del proyecto. Pero para el trazado les tengo que dar un plano con curvas de nivel. Entonces, ese plano he intentado ponerlo al Moodle y no lo recibe por el tamaño. He intentado ponerlo al grupo de la materia y sí me ha recibido. Entonces, ustedes en este momento, alguien que esté con máquina y que tenga un programa de CAD, puede comprobar si se puede bajar el plano, dice plano de carreteras. Está en el WhatsApp. Por favor, cualquiera de ustedes que esté con computadora, baje el plano de carreteras y trate de bajarlo en un archivo CAD, en el AutoCAD. Entonces ya tienen el índice del proyecto y ya tienen el plano. Entonces, ¿cuál es lo primero que tienen que hacer? Es tener el plano ploteado, sería ideal, pero si no lo tienen ploteado, lo tendrán en el AutoCAD y ahí empezarán a trabajarlo. Y tener qué tipo de carretera es. Entonces vamos a empezar a distribuir el tipo de carretera a todos los grupos. Entonces para eso voy a entrar también a los grupos de carreteras que ya hicimos o no hicimos todavía grupo de carreteras con ustedes. Inge, una pregunta, ¿de cuántos integrantes puede ser el proyecto? Entonces no hemos hecho todavía, ¿no? No hemos hecho. No hemos hecho, entonces tenemos que hacer hoy. De 3 personas los grupos. De 3 estudiantes. Entonces vayan comunicándose entre ustedes para hacer los grupos.